Muy bien, ya lo estamos en vivo, solo confirmamos. Ahora sí. Muy bien, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder saludarlos este día domingo 6 de septiembre. Es un honor, un privilegio poder dirigirnos hasta sus hogares o donde quiera que ustedes vayan a ver esta entrevista que sin duda va a ser de mucho provecho, de mucha edificación. Este día, esta oportunidad, tenemos el privilegio, el gozo de contar con la presencia de nuestro hermano Eliseo Vila y también de su hija Ana Romero, quienes nos van a estar compartiendo eh, pues sobre un tema que creo que a todas luces es muy necesario en nuestra época, hablar sobre los escritos o sobre los escritores del ayer que no están en silencio, que si bien es cierto, han pasado muchos años, pero sus voces siguen hablando. Y ese es el tema que vamos a estar abordando con nuestro hermano Eliseo y con Ana también sobre las voces del ayer que nos hablan hoy. Así que si ustedes están recién conectando a esta transmisión, yo les invito a que puedan compartirla, que puedan interactuar, saludar, invitar a sus amigos, a hermanos, para que más personas puedan disfrutar de este momento, de esta transmisión, de esta entrevista y ser edificados, ser motivados a la lectura que tan necesaria es en nuestra época. Bien, antes de comenzar, vamos a introducir a nuestro hermano, agradecido con él, como ya se lo he expresado en privado, por el tiempo, también a su hija por darnos esta facilidad, ¿no?, de poder comunicarnos con nuestro hermano Eliseo. Muy agradecidos con todos ellos por su amabilidad y buena gentileza. Voy a dar una breve, pero muy breve biografía de nuestro hermano Eliseo Vila. Es muy escueta, pero en su sitio, en el sitio web de la editorial CLIE, ustedes pueden encontrar una amplia biografía de nuestro hermano para conocer mucho más de su trabajo. También él nos va a ahondar un poco en lo que yo voy a mencionar. Bien, nuestro hermano Eliseo Vila nace en Terrassa, Barcelona, España, el 3 de julio de 1944. Es hijo de Samuel y Lidia Vila, quienes fundaron lo que es ahora Editorial CLIE. Y nuestro hermano Eliseo Vila en la actualidad sigue fungiendo dentro de este trabajo editorial. Muchos hemos conocido el trabajo del padre de nuestro hermano, de nuestro hermano Samuel Vila, a través de su literatura. Muchos hemos consultado sus escritos, que posiblemente han pasado los años, pero siguen siendo muy importantes, muy enriquecedores y que han servido como fundamento para otras obras dentro de la misma editorial. Personalmente, el primer diccionario que tuve sobre la Biblia es el diccionario ilustrado de el hermano Samuel Vila. Ya es bastante antiguo, pero lo quería mostrar en esta ocasión. Miren ustedes, ya es bastante antiguo. Este fue escrito en coautoría con Santiago Escuaín. Así que es un diccionario muy bueno. Yo siempre lo consulto. Yo sé que ahora, y tal vez en otra ocasión podremos hablar de eso, pero ahora hay dentro de CLIE diccionarios más amplios, más actualizados y muy enriquecedores. Entonces, aquí tenemos hoy a nuestro hermano Eliseo Vila, quien es escritor, teólogo, periodista y economista, autor de libros como La defensa de una fe, La biblioteca pastoral y las obras de referencia y consulta, su utilidad y manejo, y actualmente editor de El Tesoro El Tesoro de David de Charles Spurgeon. Aquí tengo mi copia del volumen 1, que es, pues, ¿qué les puedo decir de este libro? Es fantástico, la verdad. Esa expresión, el tesoro, le queda muy a exactitud, porque ahí ustedes pueden encontrar mucha riqueza. Entonces, es un gusto tenerlo hoy con nosotros, hermano Eliseo. Quiero darle la bienvenida y también un breve tiempo para que usted se presente y nos cuente un poco más sobre usted
y a la vez saludar a los hermanos que nos están viendo a esta hora. Muchísimas gracias, Kenson, por la lectura del currículum. Yo le agradezco que haya sido breve, aunque incluía ya uno de más extenso. Yo tenía costumbre, cuando viajaba más y daba conferencias, siempre que doy una conferencia, a veces hay gente que tiene la costumbre de leer un largo currículum y títulos y doctorados y másters. Yo digo, miren ustedes, uno que tenía muchos más títulos y doctorados que yo y más derecho que yo. Cuando escribía sus cartas, simplemente ponía Pablo, siervo de Jesucristo. Cierto. Esto es realmente el título que vale. Todos los demás sobran. No digo que no son importantes, pero el prioritario es este: servir a Jesucristo, que es el gran privilegio que tenemos. De modo que le agradezco mucho y para eso estamos, tanto personalmente, en lo que el Señor decida concederme de vida, como en CLIE, cuya presidencia ocupo en el momento actual, desde que mi papá, el Señor lo llamó a su patria celestial. En esto estoy. Lo que estamos es para ser siervos de Jesucristo, para servir a un pueblo cristiano con buena literatura. Amén. Qué privilegio, hermano Eliseo, que nos comparta pues parte de su tiempo. Yo lo hablaba con unos hermanos ayer en una transmisión. Es una persona muy amable, muy gentil. Cualquiera podría pensar que es con alguien muy difícil de hablar, pero personalmente he tenido esta cálida experiencia de que para algunas consultas siempre usted ha estado abierto, y justamente ahora es la prueba de ello, de regalarnos no solo a mí, sino a toda la audiencia parte de su tiempo en contestar o participar, compartirnos el día a día. Bien, en la temática de ahora, hermanos y amigos que nos están sintonizando, está bajo un encabezado que nos estimula, que nos invita a la reflexión, y es Voces del Ayer que nos hablan hoy. Con nuestro hermano Eliseo, hace unos años tuvimos la oportunidad de hablar un poco de manera escrita en aquel entonces sobre El Tesoro de David, una obra que ya tiene pues mucho tiempo, pero que ahora en esta edición de CLIE es más ampliada, más enriquecida, y más adelante hablaremos sobre esto. Pero vamos a entrar de lleno a las preguntas para aprovechar el tiempo de nuestro hermano. Recientemente, hermano Eliseo, para todos los que están conectados, para todos los que están escuchando esta transmisión, nos vemos ante una época difusa, ante una época desafiante, ante retos, ante circunstancias adversas, y uno se pregunta, bueno, ¿qué rol tiene la lectura teológica en esta época turbulenta que vivimos? ¿Valdrá la pena consultar la literatura teológica, la literatura cristiana? En su experiencia, ¿cuál cree que es el rol de la lectura teológica en este tiempo? Bueno, en primer lugar, usted lo ha mencionado, una crisis teológica. Habremos de la crisis, no hay duda. Seamos conscientes, estamos inmersos en una crisis teológica que yo creo que se venía gestando, no es de ahora, se venía gestando desde hace décadas. Lo que ocurre es que la pandemia, yo creo que no ha hecho más que acelerarla, apretando las tuercas sociológicas de convivencia y rompiendo, no hay duda, esto mismo que estamos haciendo es romper esquemas a los que veníamos acostumbrados, y con ello llevando a muchos a perder los nervios y a adoptar actitudes radicales que no ayudan. Pero yo creo, Kenson, que la causa real de la crisis teológica no está en la pandemia. La pandemia es una cosa nueva. Como decía, la pandemia no ha hecho más que acelerar el proceso. El sustrato de esta crisis yo creo que venía gestándose
desde mediados del siglo XX o más lejos aún, me diría yo, desde finales del XIX, con el enfrentamiento progresivo entre ciencia y Biblia, entre lo que solemos llamar liberales y conservadores. En mi criterio, la crisis teológica de finales del siglo XIX y comienzos del XX, yo creo que fue una crisis mal cerrada. Y cuando las heridas se cierran mal, las posibilidades de que se infecten y gangrenen, usted lo sabe, son muchas. Y me temo que es un poco esto lo que nos está pasando. A finales del siglo XIX, espoleados por la presión social y científica, los teólogos liberales alemanes, buscando, yo no digo que era con mala fe en absoluto, buscaban coherencia, buscando la coherencia, emprendieron un camino muy resbaladizo que les condujo a cuestionarlo todo y a querer desmitificarlo todo. Y esto fue un desastre. Pero por su parte, los teólogos conservadores se atrincheraron en literalismos difíciles de sostener, empeñados en hacer, yo siempre lo digo, empeñados en hacer de la Biblia lo que la Biblia no es, ni siquiera ella misma, yo creo que nunca ha pretendido ser un libro de ciencia o un libro de sociología. La Biblia no fue escrita con este propósito. La Biblia es la revelación de Dios al hombre, pero no una revelación en términos científicos o sociológicos, sino de fe y redención. Y creo que esto es algo que no podemos ni debemos perder de vista. Y perder esto de vista es lo que nos ha traído a la crisis teológica que estamos viviendo. Mire, un teólogo de mediados del siglo XX, al que mi padre respetaba muchísimo, teólogo bautista, evangélico bautista y además conservador, no sé si a usted le sonará, Carl Henry, considerado como uno de los más grandes pensadores evangélicos del siglo XX. En uno de sus libros, Jesus of Nazareth, Savior and Lord, publicado en el 1966, fíjese usted, acuñó una frase que para mí yo creo que es tan profética como demoledora. Dijo, si el protestantismo evangélico no es capaz de superar su preocupación por la crítica bíblica y otros retos del liberalismo contemporáneo, desarrollando alternativas coherentes, para la próxima década no será una alternativa doctrinal creíble. ¿Qué frase? ¿Eh? Wow. Profunda, profunda. ¿Qué frase? Y viene de un teólogo conservador bautista a mediados del siglo XX, 1966. Podremos decir, si usted quiere, que se equivocó quizá en el plazo. Debía haber dicho no en la próxima década, sino para el siglo XXI, pero no se equivocó en el hecho. A la Iglesia del siglo XXI se le plantea un reto complejo y difícil. Compaginar la inmutabilidad de su mensaje, sus raíces históricas y su proyección de futuro con las nuevas tecnologías y con el relativismo del pensamiento posmoderno, y ahora, encima, además, se nos ha añadido la pandemia. Mire usted, sí. Spurgeon en su época enfrentó el germen, Spurgeon ya enfrentó el germen de ese mismo problema. Y le voy a dar una cita. ¿Cuál era su opinión, la de Spurgeon, respecto al enfrentamiento entre ciencia y Biblia? Le voy a citar las palabras de Spurgeon de introducción al Salmo 29, incluido en el tomo 2, usted no lo tiene, tiene uno, pero el tomo 2 va a salir dentro de unas semanas, sale al mercado en pocas semanas. Spurgeon tiene otra frase demoledora ya en el siglo XIX, principio del problema de la crisis teológica. Fíjese lo que dijo Spurgeon introduciendo el Salmo 29. Dice, este Salmo nos muestra la unión indisoluble entre las obras de Dios y su palabra.
Por tanto, que ningún hombre trate de separarlas alegando un falso concepto de que la teología y la ciencia son incompatibles y no pueden caminar de la mano una con la otra. Tan solo hay que mantenerlas cada uno en su lugar, dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, a la ciencia lo que pertenece a la ciencia y a la palabra de Dios lo que atañe a la redención del hombre. A mí me parece una respuesta magistral de Spurgeon en el siglo XIX a la crisis teológica que estamos enfrentando. Yo estoy convencido, Kenson, de que estas alternativas coherentes a las que hacía referencia Carl Henry, que nos permitan seguir proclamando en el siglo XXI el mensaje bíblico de redención sin que suene a superstición medieval, pero sin renunciar a ninguno de los principios doctrinales que proclamamos en el credo de los apóstoles. Yo creo que estas alternativas coherentes son posibles. ¿Y dónde podemos encontrarlas? Pues paradójicamente en definiciones como la que he citado de Spurgeon. Podemos encontrarlas, Kenson, en las voces del pasado. Esto es lo que estamos haciendo en Tuye en estos momentos y pensamos seguir haciendo en el futuro. Excelente, muy interesante. Nuestro hermano Eliseo nos está dando un aporte sobre el rol de las voces teológicas del ayer y cómo éstas influyen en nuestra actualidad, o cómo también de alguna manera profética, como él menciona en el caso de Carl Henry, cómo visualizaban esta dicotomía o este antagonismo que ahora estamos viendo, pero que surgen voces no solo del presente, sino del ayer, que nos dicen que hay alternativas, que es posible que esto se pueda llevar a un acuerdo para la productividad, para la edificación de la iglesia. Bueno, ya nuestro hermano nos habló de voces como la de Carl Henry, como la de Charles Spurgeon, pero hermano, hemos sabido de manera tentativa, de manera, digámoslo así, de manera de spoiler, de adelanto, de que en Editorial CLIE se está planeando publicar, o pronto, no lo sé, una Biblia de estudio de padres de la iglesia. Hablo acá de los padres de la iglesia, porque son voces quizás aún más antiguas, aún más lejos, más distantes en cuanto a época, pero que tienen mucho que decirnos a nosotros, mucho que decir a la iglesia de hoy. Pero antes de entrar en ese detalle, ¿qué nos puede comentar usted sobre este gran proyecto de publicar una Biblia que englobe comentarios de padres de la iglesia? Permítame, antes de entrar en la Biblia de los padres de la iglesia concretamente, permítame, Kenson, hablar un poco de Biblias de estudio. Muy bien. Porque CLIE en este año 2020 ha sabido, finales del año pasado, 2019, CLIE ha sacado la primera Biblia de estudio de CLIE. Fíjese usted que CLIE tiene casi 100 años. 1924, 2020, tenemos ahora a 4 años del centenario. ¿Y cómo es que CLIE no había sacado? Casi todas las editoriales tienen abundancia de Biblias de estudio. ¿Por qué CLIE no tenía una Biblia de estudio? La primera ha sido la Matthew Henry. Bueno, porque mi papá pensaba, dentro de los conceptos que había en el siglo XIX y en el siglo XX, las Biblias de estudio en el siglo XIX, en el mundo evangélico, no eran muy bien vistas, porque se creía que la Biblia debe ser la intérprete de su misma. Y las Biblias con notas, las sociedades bíblicas, no tenían costumbre de hacer de ninguna manera Biblias con notas, porque las Biblias que tenían notas eran precisamente las Biblias católicas. Y las Biblias católicas solían tener notas doctrinales que hacían una interpretación de la Biblia hacia la doctrina de la Iglesia Católica. Y el mundo evangélico en aquella época, siglo XIX, hasta las
segunda mitad del siglo XX dijeron no, la palabra de Dios tiene que estar ahí y las Biblias tienen que estar sin notas, los comentarios al lado, pero el texto de la Biblia íntegro. Yo puedo decirme que la primera Biblia evangélica que apareció con notas fue la Biblia de Scofield y apareció en inglés a principios del siglo XX, 1909, pero en realidad 1917, y en español no fue traducida hasta la segunda mitad del siglo XX. A partir de aquí es cuando empezaron, en la segunda mitad del siglo XX y especialmente en los últimos años, empezaron a aparecer Biblias de estudio como hongos. Y a veces algunas de ellas que tristemente, pero todo hay que decirlo, no es por criticar, pero algunas Biblias de estudio las miras, las ves y dices, bueno, ¿esto qué aporta de más? Porque eso es un mero producto comercial. Yo no veo realmente que haya un aporte de valor teológico en esto. Pero esta sería otra historia. Entonces, Coué no quiso entrar en este terreno de las Biblias, pero hoy en día parece que ha habido un cambio y parece que la gente se inclina por tener el estudio junto con el texto bíblico, por las Biblias con notas. O sea que lo que antes había sido patrimonio de la Iglesia Católica, que las Biblias con notas, ahora se ha convertido en la moda dentro del mundo evangélico. Y entonces, bueno, pues vamos a hacer una Biblia con notas. Y empezamos con la Biblia de Matthew Henry, que supongo que usted conoce y ha tenido oportunidad de ver una, que no es, aunque lleva el nombre de Matthew Henry, en realidad es una Biblia de estudio profundo. Una Biblia que tiene 800 autores, no solamente Matthew Henry, sino toda la parte exegética en el Antiguo Testamento está basada en el comentario de K.B. Delitzsch, lo mejor que tenemos desde un punto de vista conservador en exégesis bíblica. El del Nuevo Testamento está básicamente con A.T. Robertson, Archibald Thomas Robinson, uno de los más grandes especialistas que he visto en el tema del griego. Dijimos muy bien, dije yo, si tenemos que hacer Biblias, vamos a hacer Biblias. Pero yo quiero que las Biblias de Coué sean distintas de todas las demás. La Biblia de estudio que haga Coué tiene que aportar realmente un valor, tiene que aportar un contenido. Y afortunadamente en Coué, imagínense que con 100 años de historia, contenidos tenemos tremendos, nos sobra contenidos. He dicho, pues muy bien, vamos a, si este es la demanda del mercado, vamos a agarrar estos contenidos que tenemos y a repartirlos, distribuirlos, incorporarlos, insertarlos, como la palabra que quiere usted, dentro del texto de la Biblia y hacer Biblias de estudio temáticas que aporten realmente el contenido. La primera, como digo, ha sido la Biblia de estudio Matthew Henry, que ha sido una Biblia que es básicamente de contenido exegético, doctrinal, para estudiar el tema mismo de la Biblia. La segunda que vamos a hacer es la que usted ha mencionado, que es la Biblia de estudio Padres de la Iglesia. Y de esto podríamos hablar durante horas. ¿Por qué? Porque es muy triste este pensamiento que hay en el mundo evangélico de que los padres de la Iglesia son un patrimonio de la Iglesia Católica y de que hay hermanos y denominaciones que ellos piensan que enlazan directamente con los apóstoles y que para ellos todo el resto de la historia de la Iglesia, toda la patrística, ni siquiera la Reforma les importa nada. Y bueno, yo les digo, no, los padres de la Iglesia, eso es católico, eso no vale para nada. Pero hermanos, ustedes que ven con tanta afición la Biblia Reina Valera 1960, se han preguntado quién hizo la selección de los libros del Nuevo Testamento que ustedes están leyendo en la Biblia. Casidora Reina, Cipriano de Valera, no. La hicieron los que estuvieron en contacto con los apóstoles.
los padres de la Iglesia. Fue Atanasio quien por primera vez menciona los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Fueron ellos quienes fueron separando lo que conocemos como apócrifos de libros canónicos y dijeron este sí, este no, este sí, este no, según consideraban que eran libros inspirados por los Dios y eran usados en las iglesias. Entonces, a ver, los padres de la Iglesia tienen un patrimonio de contenido doctrinal tremendo. Fueron los que estuvieron en contacto directo con los apóstoles. Y tenemos muchísimo que aprender de lo que ellos dijeron, de las luchas que tuvieron, de lo que enfrentaron. Entonces digo, muy bien, vamos a incluye, tenemos toda la colección. Primero se publicó como obras, grandes obras, actualmente se ha hecho la edición en rústica, que son obras escogidas, y tenemos toda una colección de 8 o 9 volúmenes sobre los escritos de los padres de la Iglesia. Lo hemos hecho para demostrar que no, esto no es un patrimonio católico, son nuestros. Y muy nuestros los padres de la Iglesia, tantos como ellos. Yo podría, no sé el tiempo de que disponemos, pero yo podría contarle una anécdota. Cuando mi padre se enfrentaba al nacionalcatolicismo en España y que nos acusaban a los evangélicos de ser una secta, nos decían, ustedes son una secta, ustedes han abandonado la tradición de la Iglesia, ustedes han abandonado la tradición de los santos padres. ¿Sabe qué hacía mi padre? Pues iba al Tesoro de David, porque Spurgeon ya recopiló todo este patrimonio de los padres de la Iglesia. Al Tesoro de David, buscaba en el Tesoro de David Salmo 145, donde dice, y cantarán tu justicia. Buscaba una nota que hay de Agustín de Hipona, que enlaza este texto del salmista con el del apóstol cuando dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y miren ustedes, dice Agustín, lo que dice el apóstol, por gracia, porque si fuera por obras no sería gracia, sería recompensa. Tú no has aportado nada. No me voy a ver un comentario, pero hay un comentario radical de Agustín, de que la salvación es por gracia y no por obras. Y entonces les decía mi padre, ustedes son los que dicen que nosotros los evangélicos nos hemos apartado de los santos padres. Mire lo que dice uno de sus más venerados y respetados santos padres, Agustín. ¿No será que los que se han apartado de los padres son ustedes, que después de los padres introdujeron cosas que los padres no dijeron? Fíjese si es importante. Yo entiendo que Lutero, siendo agustino como era, arremetiera en el tema de la salvación por gracia como arremetió, porque es que no es Lutero, era Agustín el que ya era radical en este tema. Entonces el patrimonio de los padres es tremendo. Vamos a ver la Biblia, esta es para el año que viene tenemos una Biblia sobre profecía, Biblia del mensaje profético, que va a ser una Biblia clave sobre el tema profético, sobre profecía, todo sobre la profecía. Luego, para el año siguiente, tenemos la de Padres de la Iglesia, que en esta, aparte de Alfonso Ropero, va a colaborar también Justo González, porque ¿quién puede colaborar en una Biblia sobre el pensamiento de los padres sino un gran especialista como es Justo González? Vamos a tener una Biblia al año siguiente sobre usos y costumbres del Israel bíblico. Y para el otro año, tengo en mente, si el Señor me da fuerzas, que tengamos una Biblia de estudio a la luz de los Salmos, basada en el Tesoro de David, enlazando cada versículo de la Biblia con textos de los Salmos. Pero esto ya sería otra historia. A grandes rasgos podría decir que es el programa de Biblias que tenemos incluido. Es un proyecto bastante grande en realidad y que bueno, la verdad yo he estado muy atento y creo que todos los hermanos que están en sintonía y que están también compartiendo esto, nos hemos quedado pues satisfechos en el sentido de cómo nos ha dado un breve recorrido de la historia de las Biblias de estudio
y particularmente de cómo se va desarrollando en CLIE esta vivencia de producir Biblias de estudio, especialmente la de Matthew Henry, que he tenido la oportunidad de poder consultarla y sí, noté eso de primera mano, de que contiene muchas notas exegéticas amplias y que vale la pena en realidad. Bueno, hablando de los padres de la iglesia, usted ya hizo mención de cómo es el valor de estos escritores para nosotros como cristianos. Como usted bien mencionaba, lamentablemente hay cierto sesgo, cierta aversión a esta parte de la historia del cristianismo, de la patrística. Creemos que nos estamos inclinando fuera de las escrituras, pero este pensamiento surge prácticamente del desconocimiento, porque cuando nosotros vamos, como usted bien lo afirmaba, cuando vamos a la historia nos encontramos a estos hombres, a estas personas que hablaban de lo que habían recibido de primera mano, en el caso de algunos, de muy cerca de los apóstoles. Y hablando de estos padres de la iglesia, de esas voces del ayer, imagino, esto es un hecho, que usted ha consultado, ha leído a estos primeros cristianos. De hecho, cuando revisamos el primer tomo, el volumen 1 del Tesoro de David, hay notas por doquier de escritores de la era de la era patrística, de la época patrística. Pero ¿cuáles han sido algunos libros o escritos de estos padres de la iglesia que han sido de provecho particularmente para usted? Bueno, muchísimas. Básicamente, como mencionaba antes, los padres apostólicos, Policarpo, Ignacio, Ireneo, la Didaqué, la doctrina de los 12, eran hombres que habían estado en contacto, algunos de ellos con los propios apóstoles. Le llamaban, para referirse al apóstol Juan, le llamaban el anciano, porque el anciano me dijo, sabemos que intuimos de que cuando decía el anciano se refería al apóstol Juan. Indiscutible, pues todos estos escritos también me hicieron mucho bien, y los he leído de joven, los padres apologistas, Tertuliano, cuando defendía la fe cristiana ante los paganos y cuando escribía frases como aquella magistral que dice la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Qué frase tan tremenda esta. Qué triste que la iglesia, cuando deja de ser perseguida, se convierte en perseguidora. Este sería otro tema del que podríamos hablar mucho. Correcto. Pero la sangre de los mártires, yo me puedo decir que pues, la iglesia en España, yo he vivido en persecución. Cuando yo era niño y joven, España en dictadura, la iglesia está en persecución. Debajo de mi cuna mi padre escondía los originales de los libros de CLIE. Y en esta época, en España, con los templos cerrados, la iglesia crecía más que ahora en la libertad. Pero son estas cosas que hay que analizar una por una y saber el por qué. También de esto podríamos hablar. Pero los padres apologistas son obras tremendas que deberíamos volver a ver, porque muchas de las herejías contra las que ellos escribían han vuelven de otra forma, con otro disfraz. Son las mismas hoy en día. Pero yo le diría que si me pregunta por un escritor favorito, para mí es Agustín. Agustín era el gran teólogo, el gran pensador de la época. Yo creo que leer La ciudad de Dios, esta dualidad que Agustín presenta en La ciudad de Dios, es la misma que seguimos teniendo hoy en día. Es lo mismo de lo que hablábamos antes. Leer, por ejemplo, a Juan Crisóstomo, La dignidad de un ministerio cristiano. Es un escrito, un libro para pastores, criticando la actitud y el comportamiento de muchos de los pastores y obispos de aquella época. Deberíamos volver a ver
porque hoy en día están pasando cosas que el escrito de la dignidad de un ministerio a veces parece como si estuviera escrito, no que fuera escrito en el siglo V, como si estuviera escrito en el siglo XXI con cosas que estamos leyendo de la problemática de los pastores. Digo, o Juan Crisóstomo tenía visión profética o realmente los problemas del siglo V eran los mismos problemas que tenemos hoy en día. Correcto. Pero, para mí, personalmente, uno de los libros que más bien me hizo de joven fue Las confesiones de Agustín de Hipona. Si me pregunta por un libro, sería este en particular. Muy bien. Bien, hermanos, estamos analizando junto a nuestro hermano Eliseo Vila, presidente actual de Editorial CLIE, sobre voces del ayer que nos hablan. Hoy hemos estado compartiendo pues ampliamente desde Biblia de estudio, autores del ayer que nos están hablando a nosotros, a los cristianos de este momento. Y justamente hablábamos en este momento con nuestro hermano Eliseo, nos compartía sobre su escritor, sobre su libro, que le llama o que ha sido de mucha preferencia por parte de él. Así que ha sido provechoso todo lo que hemos estado compartiendo. Solo quiero unos segundos para invitar a los hermanos que se están viendo esto, compartan con sus amigos, compartan con sus hermanos, con sus perfiles, para que más personas puedan conocer, puedan adentrarse en la historia, porque lo que hermano Eliseo ha hecho aquí es darnos gemas, darnos muchos tips históricos que valen la pena tomarlos y aprender de ellos. Pues bien, en este momento también tenemos la oportunidad, también hermano Eliseo Vila, de tener con nosotros acá a hermana Ana Romero. Hermana Ana Romero es la hija de nuestro hermano Eliseo, a quien yo he visto en algunas conferencias, particularmente de literatura de CLIE. También hemos visto compartiendo unas conferencias de algunos temas. Recientemente estuvo compartiendo sobre diccionario bíblico, si no mal recuerdo. Ella está de frente, ¿no?, con el proyecto de CLIE, y quiero que ella también, si fuese tan amable de compartirnos un poco más sobre ella, sería muy, muy importante. Gracias, Kenson. Bueno, yo estoy ayudando a mi padre con el Tesoro de David. Y bueno, empecé cuando salí de la universidad, estuve estudiando literaturas comparadas, filología clásica, y después de terminar la carrera, pues mi papá estaba inmerso en el primer volumen, llevaba cerca de 10 años trabajando y me propuso, entre que salí de la carrera y encontraba trabajo, pues ayudarlo en esta obra. Y la verdad es que mis estudios fueron idóneos para ella. No lo hice en ese sentido, pero ayudaron mucho porque el Tesoro de David, al fin y al cabo, es una recopilación histórica de todas las interpretaciones que ha habido a lo largo de la historia de un mismo texto, del libro de los Salmos. Entonces, las literaturas comparadas son precisamente esa ciencia que se dedica a ver cómo el mismo texto ha influenciado y cómo se ha interpretado a lo largo de la historia en distintos momentos, reinterpretándolo según pues, la cultura, el idioma y el acervo de cada uno. Y dentro de este proyecto pues encajaba muy bien, y mi tarea fue unificar un poquito todo lo que era el texto como si fuese hablado, es decir, tratar que el texto fuera lo más fluido posible y que se entendiera bien en una sola leída, sin necesidad de consultar diccionarios, sin necesidad de estar contrastando con el original. Porque a veces uno está traduciendo y lo hace muy bien, pero uno cuando lleva muchas horas se va a la estructura del idioma original, pierde un poquito esa fluidez, ¿no?, del idioma final. Así que esa fue mi primera colaboración con el Tesoro. Finalizado el primer volumen, estuve trabajando con mi padre un par o 3 de años. Y después de eso estuve ya inmersa en el proyecto. Estuve haciendo tareas de promoción en distintos lugares de la obra, explicando qué es lo que era, cómo se usa los tesoritos, que son extractos del Tesoro de David publicados en salmos individuales. Y después de eso empecé a trabajar promocionando también la Biblia Matthew Henry, que ya ha explicado mi padre
un poco sobre ella y a partir de ahí pues cada vez estoy más involucrada en tareas de promoción y en tareas de coedición con el Tesoro. Continuamos con eso, estamos a punto de sacar el segundo volumen, nosotros ya lo entregamos hace unos meses, ahora empezaremos con el tercero y el último, que serán solamente 3 volúmenes de más de 1.700 páginas cada uno. 2.560 tiene. 2.560. Pero bueno, es una obra inmensa y requiere mucho tiempo. Entonces uno también, aparte de todo este trabajo, mi labor es editorial. Yo tengo una editorial pequeñita. De momento dispongo de 3 títulos, este año sale un cuarto. Hago ediciones de que realmente son proyectos, no son ediciones, no tengo un catálogo editorial extenso porque no es ese tipo de proyecto, es más bien que cada manuscrito que llega, que veo que es un proyecto que puede tener distinta repercusión en distintos ámbitos del mundo cristiano, es lo que a mí me llama y le doy esa prioridad. Pero bueno, Dios mediante pueda crecer, especialmente cuando se termine el último tomo del Tesoro. Y bueno, esa es un poco mi trayectoria laboral. Muy bien, qué sorprendente, ¿no? De cómo pensaba yo mientras escuchaba, en realidad las letras están en esta familia. Tanto... Aquí en lugar de biberón te dan un libro. Correcto. Muy bien, gracias hermana Ana por compartirnos parte de su quehacer dentro de la editorial y de cómo ha sido también de mucho provecho su participación o sus conocimientos. Y sin duda habría mucho que hablar, tal vez en otra ocasión, juntamente con usted sobre estos temas. Con gusto. Pero ya que nos mencionó el segundo tomo y la verdad que, como dicen en el mundo del internet, yo tengo mucho hype, tengo mucha emoción por ver este segundo tomo, pero ¿nos podría dar unos pequeños adelantos? ¿Qué podemos esperar en el segundo tomo del Tesoro de David? Bueno, para los que conozcan el primero, será más fácil visualizarlo, porque el primero, entre otras cosas, al final del primer tomo, las últimas hojas que hay impresas, es un índice de qué salmos aparecen en el primer tomo, qué salmos vienen en el segundo y qué salmos en el tercero. El primero, como muchos ya sabrán, contiene 61 salmos, no son correlativos, no va del 1 al 61, sino que se hizo una encuesta a distintos pastores de varias denominaciones establecidas aquí en España, preguntando, bueno, pues cuáles son los salmos más utilizados en la predicación diariamente, los de cada domingo, ¿no? Y salieron varios. Se excluyó el Salmo 119 por razones de espacio. Sí. Entonces, exceptuando el Salmo 119, salieron 60, añadimos el 117 porque es muy cortito y nos cabía, y quedó el primer volumen de 61 salmos. El segundo tomo incluye una serie de salmos hasta el Salmo 70. Hasta el 70 y el 119. Entonces, prácticamente casi la mitad del segundo volumen es en exclusividad del Salmo 119. Y como es un salmo bastante complicado, entre otras cosas por su antigüedad, una de las novedades que trae este volumen es que en lugar de 4 versiones bíblicas por cada versículo, que como sabrán los lectores de Tesoro, en el primer volumen viene la Reina Valera 60, la 77, la Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas, correlativas para que se pueda leer el mismo versículo en varias versiones antes de los comentarios. En esta ocasión tenemos hasta 15 versiones de la Biblia. Dependiendo, bueno, no todas juntas, obviamente, creo que intratexto son 7 versiones en lugar de 4, y luego a pie de página en muchos salmos, como el 119, que son de difícil traducción, que son textos muy antiguos, que el inglés traduce de una manera y el español, dependiendo de la versión, de otra. ¿Y el 68? Sí, que es otro salmo complejo. El 68 es un salmo muy complejo que también está en este volumen. En esos salmos especiales, como digo, el 119, que es la mitad del volumen, hemos añadido por sistema en todos los versículos 8 versiones bíblicas más. Entonces, lo que hacemos es ver cómo era en la Septuaginta, cómo se tradujo a la Vulgata, de ahí cómo se tradujo a las otras versiones, a las versiones Peshitta, a la versión de bíblica, la Ferrara, la versión española de Ferrara, cómo se trasladó eso a las versiones modernas y que traducen Shekel y Krauss, que son los últimos traductores de la Biblia que tenemos en español directamente, aunque ya fallecieron en el siglo XX,
pero son todas las revisiones como un estudio exegético versículo por versículo a pie de página para que el lector pueda entender mejor tanto el sentido histórico como la interpretación a través de los tiempos. Impresionante, realmente impresionante el trabajo que conlleva todo esto. O sea, tener el tomo 1 e intentar leerlo es prácticamente es abrumante en el sentido de cuánta riqueza hay en cada página y no imagino yo el trabajo de desarrollar, de editar el segundo volumen y especialmente considerando el Salmo 119 que dentro de los escritores puritanos y los reformados era algo Son muy... casi 1000 páginas, son 1000 páginas entre las introducciones, que ya son un libro, y el comentario al Salmo, son 1000 páginas de Salmo 119. Impresionante trabajo. Pues bien, hermanos que nos están sintonizando, si ustedes quieren adquirir el volumen 1 o literatura que hemos mencionado, que nuestros hermanos nos han compartido, pueden contactar directamente a Editorial CRIE. Ellos tienen un directorio de librerías cristianas para cada país, donde ustedes pueden informarse aún más sobre estos libros que no son... Perdón, Kenson. Además del directorio, también nos pueden contactar por las redes sociales. Estamos muy activos en redes. Si viven en el país que sea, tanto de habla hispana como no, porque ahí seguramente habrá gente que no vive en un país de habla hispana, pero que habla español y necesita el material. En este caso, que nos escriban a las redes sociales. Estaremos encantados de atenderlos de forma personalizada, diciendo, pues, ofreciendo no solamente los números de las librerías donde puede acudir, sino una forma personalizada de contacto para aquellos que necesiten cualquier cosa. Por favor, que nos escriban. Muy bien, excelente. Así que, hermanos, es el tiempo de tener buena literatura, de esas voces del ayer que siguen dándonos frescura, siguen dándonos riqueza teológica y también espiritual. Bien, ya llegando casi al final de esta entrevista, es conocido para nosotros, tanto para ustedes, que estamos ante una nueva generación, una generación que algunos sociólogos han llamado la generación Z por cuestión de identificarlos, que en cierto modo tiene un poco de indiferencia o un poco de escepticismo a los autores clásicos o antiguos. Entonces, en ese sentido, ¿qué libros podrían recomendar para ellos para que comiencen a adentrarse en la lectura de los escritores clásicos o antiguos? Mire, Kenson, yo creo, voy a decir, de que quizás el problema que tenemos de la crisis que estamos viviendo es de que hemos estado durante las últimas décadas alimentando al pueblo cristiano con literatura muy light. Libros puramente emocionales. Usted va a una librería cristiana y la mayor parte de libros que ve son libros de autoayuda, libros que son pura psicología, a veces psicología barata, le diría yo por decirlo así, sazonada con 4 versículos bíblicos, pero que son pura emocionalidad. Libros encaminados como aspirinas, como las aspirinas o los ansiolíticos, a paliar los efectos, pero no a resolver las causas. Mire, a finales del siglo pasado, un filósofo neoyorquino, Baumarinov, no sé si me sonará el nombre, revolucionó el mundo editorial con un bestseller cuyo título es posible que a usted le suene. Se llamaba Más Platón y menos Platón. Yo creo que deberíamos tomar nota de esto. Si queremos que nuestro mensaje cristiano impacte en el entorno social del siglo XXI, necesitamos construir un puente entre los 2 milenios de historia turbulenta del pensamiento cristiano. Urge recuperar esas voces del pasado. A mí me encanta que el título que ha puesto usted el programa, estas voces históricas de nuestra fe, y exponerlas en el entorno actual como garantía de un futuro esperanzador. Y creo que Ana, que es de la generación de los millennials que llaman ahora, yo creo que ella es quizás una voz más autorizada para hablar a las nuevas generaciones de lo que pueda ser yo. Muy bien. Bueno,
Yo creo que todos los jóvenes, ahora porque nos ha tocado la generación Z, pero cuando la generación Z tenga nuestra edad, será la generación, pues no sé cuál seguirá, pues la Omega, no sé ya cuál tendrán. Pero la verdad es que yo creo que todos los jóvenes, y hablo también para las generaciones pasadas, que antiguamente el rock and roll era lo más satánico que podía haber y las generaciones anteriores a las que disfrutaban del rock and roll cuando eran jóvenes criticaban el comportamiento de los jóvenes y todo lo que estaba sucediendo. Y luego esas personas crecieron y criticaban a los de detrás. Y luego los de detrás... Y así es algo que de generación en generación suele darse porque las generaciones suelen olvidar que se siente al ser joven y también hay un salto generacional que a día de hoy yo creo que se ve agravado porque en esta generación nueva los jóvenes enseñan cosas a los adultos que los adultos necesitan para sobrevivir, como por ejemplo la tecnología. Y eso no se había dado nunca en la historia de la humanidad. Siempre las herramientas para sobrevivir nos las habían brindado los mayores con su experiencia y ellos sabían cómo iba a funcionar la vida mucho mejor que los jóvenes y sin embargo ahora ya no está tan claro. Entonces yo creo que ese salto generacional agravado por la tecnología hace que las generaciones que ya llevan un tiempo viendo crecer a los jóvenes se asusten cada vez más y no sepan a dónde va, porque nadie sabe, excepto Dios, dónde vamos, ¿no? Y creo que esa sensación de que los jóvenes abandonan el pasado es más acusada ahora, quizá, que en otras generaciones. Pero, mire, los temas universales nunca mueren. Se puede escribir muchas veces una historia de amor, pero ahí está el paradigma de Romeo y Julieta. Y aunque se reescriba 1000 veces y aunque se reescriba Macbeth, los niños verán El Rey León y acabarán un día leyendo Macbeth y se darán cuenta que es la misma historia. Y eso llega a las generaciones jóvenes porque al fin y al cabo la historia de la literatura y la historia de la Iglesia está ahí y sigue creciendo gracias a lo que ha sido. Yo creo que esa es el consuelo quizá para las generaciones que no ven cómo los jóvenes están creciendo porque no entienden el TikTok y no saben bien esto de las nuevas generaciones, la comunicación que hay tecnológica a día de hoy, pues no, quizá no la comprenden igual de bien o no entienden los memes ni qué son ni cómo funcionan. Pero al fin y al cabo, es el relevo generacional y así como la generación del rock and roll descubrió más tarde a Julio Verne y de Julio Verne para atrás a todos los clásicos literarios y poco a poco fue conociendo y explorando quiénes somos, de dónde venimos y para centrarnos en nuestro propósito, todo cristiano medianamente maduro tarde o temprano mira sobre la historia de la Iglesia, de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí. El cristiano reciente normalmente está muy emocionado y esos libros que se publican de la emoción están muy bien y tienen un servicio muy grande para ese sector poblacional. Pero es importante que en la madurez del cristiano se pregunte de dónde viene para saber a dónde va. Igualmente con las generaciones. Y es natural que llegado a un cierto momento, a partir de los 20 y tantos, cuando después de haber estado expuestos pues quizá a una carrera universitaria o al menos a tener niños en la casa y a enfrentarse en los problemas que sus padres se enfrentaban cuando ellos eran pequeños, empieza la gente a mirar hacia atrás y a mirar a ver dónde venimos y por qué estamos aquí. Y cómo vamos a afrontar este futuro, ¿no? Este futuro de cristiano, este futuro de papá, mamá, este futuro pues con mi marido, con mi esposa, cuando estamos casados, ¿no? Esos momentos en los que las respuestas de los padres nos pueden ser muy útiles porque la tecnología no responde a estas preguntas. Sí. Y la generación Z es una generación, como hemos dicho, muy joven, pero el interés por los clásicos no muere, se disfraza. Creo que muchas veces no somos conscientes de todas las influencias culturales que recibimos que realmente son reinterpretaciones de clásicos y sin darnos cuenta. Yo me diría, Kenson, de que los salmos fueron escritos en una hoja de papiro y podrán ser ahora leídos en un teléfono móvil. Pero son tan actuales ahora como cuando fueron escritos sobre una hoja de papiro. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque son palabra de Dios.
Y en segundo lugar, porque transmiten experiencias del ser humano que son las mismas ahora que hace 4 milenios cuando fueron escritos. Sí. Y eso es igual en un papiro que en un teléfono. El contenido, ahora, tiene que cambiar, obviamente, porque no hablamos hebreo clásico. Estamos hablando en español. Y no estamos en Israel, estamos pues cada uno en un país, nosotros en España, ustedes en El Salvador y la gente que nos esté viendo, cada uno en el lugar donde resida. Y eso influye a la hora de interpretar los salmos, pero no los invalida. Todo lo contrario, precisamente porque son palabra de Dios, son interpretables independientemente del idioma que hablemos y del lugar donde estemos. No hace falta haber cometido el mismo pecado que cometió David para sentir el mismo arrepentimiento que sintió David. Entonces, eso es universal. Y yo creo que los jóvenes, para acercarse a estas literaturas, primero tienen que perderle el miedo, porque también la gente se infravalora mucho. Y cuando ven libros de ese tamaño, pues les asusta, piensan que no son para ellos. Y no solo los jóvenes, también los mayores. La gente tiende a pensar que, uy, Shakespeare o, uy, Agustín de Hipona, eso es mucho, eso es como para gente que ha estudiado mucho y yo no sé. Y entonces uno se infravalora. Y eso es un comportamiento aprendido. Si los mayores se infravaloran, ¿qué no van a hacer los jóvenes cuando ven libros o cuando ven? Entonces, el primer paso yo creo que para que nuestros jóvenes pierdan el miedo a los libros y a los clásicos y les encuentren el interés, nosotros los tenemos que conocer. No podemos pretender que nuestros hijos agarren un libro y lean Agustín de Hipona si nosotros no somos capaces de acabarnos un librito de 200 páginas. Entonces, yo creo que esa es la mejor manera de cultivar el interés, la cultura y de entender por qué estamos aquí y cuál es nuestro deber. Impresionante. Pues aquí tenemos, hermanos, y hay jóvenes en este momento conectados, un consejo vital. Hay que perder el miedo y para los que ya tienen o tenemos nuestros años, pues predicar o ejemplificar el interés por esta literatura. Es que los editores nos esforzamos en que los libros sean asequibles, es decir, que se entiendan. Sí. Y a veces pasa que a veces un libro pues no es para el momento vital en el que uno está. No pasa nada, eso no nos debe frustrar. Si no conseguimos entrar en un libro de estudio, por ejemplo, si tenemos interés por un tema y ese libro es demasiado avanzado, no pasa nada, lo podemos dejar y agarrar otro. Pero lo que no podemos es dejar que eso nos frustre, porque es nuestra responsabilidad seguir adelante. Es decir, es posible que haya libros que no son para nosotros. Está bien. Vamos a buscar los que sí lo son. Vamos a pedir consejo. Las librerías, los libreros están para eso. Ellos conocen el material. Se puede encontrar a mucha gente y se puede encontrar de manera, pues, para los millennials y para los youtubers para la generación Z hay muchos youtubers y gente en redes sociales que se dedica a masticar un poquito el contenido de ciertos libros o de ciertas temáticas para tener esa introducción y poder entrar mejor a esos clásicos. Y tenemos que usar esas herramientas. Y yo añadiría no tener miedo a estos clásicos, no tener miedo a otras lecturas. No. El Señor, hay esta mentalidad evangélica de encerrarnos en un círculo y vamos a ver la Biblia y nada más. Mire, esto yo me puedo decir, y llevo 12 años trabajando los salmos con Spurgeon y mayormente autores puritanos. Y a mí me sorprendió cuando hizo esta obra Spurgeon de qué manera que tanto Spurgeon como los puritanos tenían un conocimiento de los autores seculares de su tiempo y de los antepasados, de los poetas de su tiempo, de los novelistas y de los clásicos. Citan los clásicos constantemente como ejemplo de los salmos. Y los veían de todo. El Señor dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí está la cosa, esta idea de encerrarnos dentro de 4 paredes y somos un pueblo muy pequeño y muy, muy feliz, pues bueno, puede, pero seguiremos siendo pequeños. Y no seremos. Lo que tenemos es que ganar el mundo para Dios. Y si hay que ganar el mundo para Dios, es ganarlo en todas sus esferas. Es que de un lugar cerrado no sale la luz. Si queremos entrar en el mundo, si tenemos ese llamado, no podemos encerrarnos. Es así de sencillo.
Muy bien, correcto, es un involucramiento, ¿no? Ujú. Pues bien, mire, se nos ha llegado casi el final de la entrevista, pero antes de todo quiero agradecer primeramente a nuestra hermana Liceo Vila una vez más y a nuestra hermana Ana Romero por este tiempo de calidad. Realmente quienes vean esta entrevista en diferido, porque esto va a quedar en los lugares que se ha compartido, tanto acá en la página y será próximamente subida a YouTube, podrán disfrutar esta entrevista, aprender. Si algún libro no escucharon bien el título, pueden volver a retroceder el video y aprender o conocer ese libro. Quiero agradecerles, hermanos, por este tiempo. Sé que en España son cerca de las 7 de la noche. Ya, ya Hace son mucho sol, pero es porque estamos en una latitud distinta, pero sí son las 7. correcto, acá son las 11 de la mañana. Pero antes de finalizar, hermanos, quisiera que a manera de unas palabras finales a la audiencia, tanto que está acá en la página como la que vendrá luego a ver esta entrevista. ¿Qué palabras finales nos podrían dar para ir ya cerrando este episodio? Bueno, yo simplemente voy a cerrar con una frase muy corta. Es la que me enseñó mi padre, que dos frases. La segunda la voy a dejar para Ana, la primera la voy a decir yo. Y voy a decir la más simple, que es que lean mucho porque el que lee aprende. Aunque sea un rótulo de un anuncio, pero el que lee algo aprende algo. Podrá ser para bien o para mal, eso dependerá de la lectura que haya escogido, pero el que lee aprende. Mi padre me enseñó a leer, yo me crié leyendo y Ana también se crió leyendo. Pero mi padre tenía una segunda frase sobre la fe que se la dejo para ella, para como cierre. Una fe razonable. Bueno, mi abuelo eso lo marcó a fuego en la familia y es porque lo creía. Él lo que hizo fue estudiar la palabra de Dios y fíjese que tuvo que emigrar para poder conseguirlo porque aquí en España no había seminarios evangélicos y luego lo tuvo muy difícil porque aquí estaba prohibido ser otra cosa que no fuera, era ilegal ser otra cosa que no fuese católico, apostólico y romano. Entonces, mi abuelo tuvo que pelear mucho para poder sacar adelante la editorial, la iglesia propia y fundar todas las iglesias que fundó a lo largo del territorio español. Y él, para poder formarse y hacer todo eso, se tuvo que ir a Inglaterra y luchó mucho para que todos los pastores de habla hispana tuviesen la disponibilidad que tenían los pastores de habla inglesa para poder formarse. Porque él siempre tuvo el lema de que una fe razonada hace una fe firme. Podemos creer en lo que nos dicen en la iglesia o podemos leer la Biblia, interpretarla y quedarnos bien con eso. Pero eso tiene un problema y es que cuando alguien nos presente un argumento distinto, cuando alguien venga a rebatirnos, cuando alguien venga a preguntarnos por qué creemos esto, por qué creemos aquello, si esto, si lo otro, y venga a cuestionarnos por bien o por mal, es decir, puede ser una persona interesada en aprender o puede ser una persona que tenga sus propias dudas y las esté compartiendo, ¿no? Y que realmente no crea en aquello que le estamos hablando, que le estamos predicando. Pero si no somos capaces de razonarlo, si no somos capaces de argumentar y de solucionar nuestras propias dudas, de entender nuestras dudas y buscarles solución, entonces no somos cristianos activos. Para ser un cristiano pasivo, bueno, con no pensar tenemos suficiente, pero eso no es una fe verdadera. La fe verdadera es aquella que se razona, porque una fe razonada es aquella que se puede defender, es aquella que se puede, bueno, discutir, hablar, pero sobre todo es una fe firme. Esa es la frase de mi abuelo y esa es... Pablo decía, yo sé en quién he creído, y si lo sabía es porque lo había razonado. Correcto, excelente. Pues bien, hermanos, nos quedamos con estas dos frases. Y, bueno, toda la entrevista muy enriquecedora y los invito a que si ustedes se conectaron ya en la última parte, que puedan ver este video. Ya nuestros hermanos nos mencionaron que si están interesados en la literatura, acá en las redes sociales, lo pueden encontrar tanto en Facebook, en Twitter, también en Instagram. Ellos tienen sus páginas, obviamente alguien ahí les va a contestar y les va a dar información oportuna para todas sus necesidades.
Pues bien, hemos llegado al final de esta entrevista. Gracias nuevamente a nuestros hermanos Eliseo y hermana Ana por este tiempo. Gracias. Ha sido un gusto compartir. Y a todos los hermanos que nos sintonizaron, muchas gracias por su tiempo. Compartan esta entrevista, conozcan más sobre esta literatura y de verdad van a aprender, van a ser enriquecidos. Y recuerden, como dijo acá nuestro hermano Eliseo, hay que leer siempre, siempre, siempre. Así que será hasta la próxima, que el Señor les bendiga. Muchas gracias.